¿Sabes que existe una sustancia simple que seguro que tienes en casa ahora mismo capaz de hacerte bajar de peso sin que tú hagas ningún tipo de dieta? No solo eso, esta sustancia puede reducir significativamente tus niveles de glucosa, tus triglicéridos e incluso mejorar esa temida resistencia a la insulina. Suena a magia, lo sé, pero es ciencia. No es una pastilla, no es una crema milagrosa. Sin embargo, está al alcance de tu mano y ha sido estudiada por alguna de las universidades más prestigiosas del mundo. Y lo más increíble de todo esto es que te ayuda a bajar de peso específicamente en grasa. Hablamos de perder grasa, no de perder masa muscular. Estamos hablando de la grasa que se acumula en la tripa. ¿Cómo es posible? Pues el secreto reside en el control de una enzima maestra de nuestro cuerpo, que se llama AMPK. Vamos a lo científico, pero de forma sencilla, no os preocupéis. La AMPK significa proteína quinasa dependiente de AMP. Es un nombre complejo, pero su función es muy importante. La AMPK es literalmente el indicador de combustible de todas tus células. Es el gran regulador del equilibrio energético en nuestro cuerpo. Imaginad el depósito de vuestro coche cuando está lleno. En este caso, la AMPK estaría apagada, estaría inactiva. Cuando el combustible, es decir, la energía celular, comienza a bajar, la AMPK se enciende en rojo, como hace la luz de reserva en el coche. ¿Y esto qué hace cuando se enciende? Pues da la orden al cuerpo de sacar energía de donde la tengamos almacenada. Es decir, de la grasa o del músculo. Es nuestra alarma de quema de grasa. El problema, pues en nuestra vida moderna, con mogollón de comida a mano y con el sedentarismo, pues la AMPK casi nunca se llega a encender. El cuerpo está constantemente recibiendo combustible, apagando el interruptor de la quema de grasa y activando el de almacenamiento de grasa. Lo que necesitamos es encontrar la manera de encender la AMPK de una forma artificial para que el cuerpo comience a utilizar la grasa como combustible, incluso aunque estemos en reposo. Queremos que nuestro cuerpo pare de meter grasa y que comience a sacarla. Eso se consigue con 3 cosas. Ejercicio intenso, algunos pensaréis ya lo de siempre, con el ayuno intermitente, del que ya hemos hablado en otros programas, y con la sustancia que tienes en tu cocina. La sustancia que activa la enzima AMPK, que te permite quemar grasa, reducir glucosa y triglicéridos, es el vinagre. Subráyalo bien. Los estudios basados en evidencia se han centrado en un solo tipo de vinagre. Hablamos del vinagre de sidra de manzana. El principio activo que logra esta maravilla es el ácido acético. Quiero presentaros este estudio de la prestigiosa Universidad de Dundee, en Escocia, publicado en la revista Physiology. Aquí no me estoy refiriendo a remedios caseros sin base, sino a fisiología humana y evidencia de alto nivel. El vinagre, a través de su acción sobre la AMPK, le dice al cuerpo: para, deja de almacenar y usa la grasa que ya tenemos para producir energía. Ahora, una pregunta frecuente. ¿Y si estoy delgado o no tengo la glucosa alta, me va a matar? Pues no. Esto es lo bueno de los alimentos. Actúan cuando hay un desequilibrio. Si no te hace falta, tu cuerpo no hará ninguna locura. Pero si tienes sobrepeso, obesidad o la glucosa alta, el vinagre funcionará. Y la pregunta más importante para vosotros seguramente es: ¿cuánto vinagre tengo que tomar? Y la respuesta la encontramos en otro estudio científico. Este fue publicado en la revista Bioscience, Biotechnology and Biochemistry con 150 personas obesas en Japón. Se propuso precisamente eso, encontrar la dosis exacta. A los participantes en el estudio se les dieron diferentes dosis de vinagre, una vez al día, sin hacer dieta y sin obligarles a hacer ejercicio. Tomaban su comida habitual. Los resultados, tras unos 3 meses, fueron espectaculares. El primer grupo, que tomó una dosis baja,
que fue una cucharada, que es aproximadamente 15 mililitros al día, empezaron con 74,9 kilos de media y acabaron con 73,7 kilos. Casi 1,2 kilos perdidos sin hacer nada. El segundo grupo, que tomó una dosis alta de 2 cucharadas, que son unos 30 mililitros al día, empezaron con 73,1 kilos y acabaron con 71,2 kilos. Casi 2 kilos perdidos solo de grasa. A ver, ¿qué otra sustancia logra hacer eso? Perder solo grasa, mantener el músculo y además bajar la glucosa y los triglicéridos. Pues solo el vinagre, y además avalado por la ciencia. Lo que de verdad nos dice que hemos perdido grasa peligrosa es la medida de la cintura. Si baja ese contorno de cintura, habremos perdido grasa abdominal y grasa visceral, la peligrosa. El grupo 1 comenzó con 90,8 centímetros y bajaron a 89,4, vamos, alrededor de 1,4 centímetros menos. El segundo grupo comenzaron con 90,5 centímetros y bajaron a los 88,6 centímetros, casi 2 centímetros de cintura menos sin hacer dieta. Y es que el vinagre, por su contenido en ácido acético, inhibe la lipogénesis, es decir, inhibe la formación de más grasa. Pues ya lo tenemos, la solución que has estado buscando no estaba en Facebook, estaba en la tienda de la esquina. La dosis más efectiva, como hemos visto en el estudio, son 2 cucharadas, aproximadamente 30 mililitros de vinagre de sidra de manzana diluidas en medio litro de agua, tomada una vez al día, como hicieron en el estudio. Con 15 mililitros, que es una cucharada, también obtuvieron resultados, pero un poquito más modestos, pero puede ser un buen comienzo. Es importante tomarlo diluido para replicar así el estudio y que la AMPK se mantenga activa más tiempo. También es importante enjuagarse bien la boca después de tomarlo, ya que el vinagre de sidra de manzana ataca el esmalte y si nos enjuagamos después con agua limpia, protegemos el esmalte dental. Sé que en el estudio no cambiaron la dieta, pero piénsalo. Si a este truco le añades una reducción de las harinas refinadas y de los azúcares y haces algo de ejercicio, al menos 3 veces por semana, el resultado se puede multiplicar por 10. El vinagre de manzana es una herramienta sencilla y potente para empezar a cambiar tu vida. Deja de buscar la pastilla mágica. Empieza por lo que ya tienes en la cocina y con unos mejores hábitos de vida. ¿Conocías este estudio sobre el vinagre de sidra de manzana? ¿Te animas a probarlo? Déjamelo en los comentarios, te leo. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre mi experiencia real tras 25 días tomando un suplemento para el pelo. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Mary Mosk, que nos decía que va a tomar agua de forma más constante. Mary, gracias por recordarnos que algo tan básico y tan poderoso a la vez. La hidratación es la clave para la salud del cabello y de la piel y para muchas otras cosas. Un fuerte abrazo. Y Volcano Chile, que daba las gracias por mi sinceridad y apoyo en la salud de la sociedad. Gracias a ti, amigo, por tus palabras. Comentarios como el tuyo me animan a seguir compartiendo información basada en la evidencia y en experiencias reales como la mía. Un fuerte abrazo. Y Damaris Piezal, que me daba las gracias y comentaba que el estrés y los productos agresivos como los tintes, pues también pueden producir caída del cabello. Damaris, gracias por tu testimonio. La verdad es que el estrés y los productos químicos son enemigos silenciosos del cabello y de muchas otras cosas. Espero que con el tiempo pues notes mejoría y más fuerza en tu pelo. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vuestros mensajes me dan fuerza para seguir adelante. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos. Así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y ya sabes, regálame un like que es gratis y comenta, porque así
A lo mejor motivamos al algoritmo para que le enseñe el vídeo a más gente. Y sinceramente, a mí me sube el ánimo. ¿Qué falta me hace? Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre mi experiencia real tras 25 días tomando un suplemento para la caída del cabello. Luego lo veréis y no os lo creeréis, pero ha sido caótico, caótico, caótico. Qué grabación más difícil.